Nunca pensé que un simple trozo de papel mal pegado en un tablón de anuncios pudiera cambiar por completo la forma en la que entendía la realidad. Pero aquella noche, mientras caminaba por el pasillo casi vacío de la universidad, lo vi sin buscarlo, como si hubiera estado esperándome exactamente en ese lugar, entre anuncios de clases particulares, trabajos temporales y eventos que nadie recordaba ya, un papel más oscuro que los demás, ligeramente doblado por las esquinas, con un texto escrito a mano que destacaba por encima de todo lo demás, no por lo que decía exactamente, sino por la sensación extraña que provocaba al leerlo con detenimiento. Si entras en la biblioteca a las 3:17, no saldrás siendo la misma persona. Recuerdo haberme quedado mirándolo más tiempo del necesario, intentando encontrarle sentido, alguna lógica, alguna intención detrás que lo convirtiera en una simple broma universitaria, pero no había nada más, ninguna firma, ningún símbolo, ninguna indicación que explicara quién lo había escrito o por qué alguien se tomaría la molestia de colocar algo así en un lugar donde la mayoría de estudiantes apenas se detenían a mirar. Durante días, aquel mensaje se quedó dando vueltas en mi cabeza de forma constante, apareciendo en momentos absurdos, mientras estudiaba, mientras caminaba hacia casa, incluso antes de dormir, como si una parte de mi mente se negara a olvidarlo, como si hubiera algo en esas palabras que no terminaba de encajar, algo que no parecía escrito al azar. No se lo conté a nadie al principio. Sabía perfectamente cuál sería la reacción: risas, bromas, algún comentario sarcástico sobre leyendas absurdas de universidad y poco más, así que decidí ignorarlo, seguir con mi rutina, convencerme de que no era nada importante. Pero no funcionó. Cada vez que pasaba por ese pasillo, mi mirada se desviaba automáticamente hacia el tablón y el papel seguía allí, inmóvil, exactamente igual, como si nadie lo hubiera tocado, como si solo existiera para mí. Fue una noche cualquiera cuando decidí comprobarlo. No había pasado nada especial ese día, ni estaba especialmente aburrida, ni buscaba emociones fuertes, simplemente quería dejar de pensar en ello, demostrarme a mí misma que no había nada detrás de aquel mensaje y poder olvidarlo de una vez. Esperé hasta que el campus quedó prácticamente vacío. Las luces seguían encendidas, pero el silencio ya no era el mismo que durante el día. Era más profundo, más pesado, como si el lugar cambiara ligeramente cuando desaparecía el ruido constante de la gente. Miré la hora varias veces antes de salir de mi habitación. 2:41, 2:56, 3:08, y cuando finalmente crucé la puerta de la biblioteca, el reloj de mi móvil marcaba exactamente las 3:15. El interior estaba completamente vacío. No había nadie en recepción, ninguna luz encendida más allá de las necesarias, ningún sonido que indicara la presencia de otra persona, solo el leve zumbido eléctrico del sistema de iluminación y el eco casi imperceptible de mis propios pasos sobre el suelo. Durante unos segundos dudé, no porque esperara encontrar nada, sino porque por primera vez desde que había visto aquel papel sentí que quizá no debería estar allí en ese momento, que había cruzado una línea invisible que hasta entonces había ignorado por completo. Pero ya era tarde para echarse atrás. Avancé entre las estanterías lentamente, observando cómo las sombras se alargaban entre los pasillos, cómo la luz parecía apagarse a medida que me alejaba de la entrada, hasta que encontré una zona en la que nunca había estado antes, una sección más antigua, con libros que no reconocía, cubiertos por una capa de polvo tan uniforme que daba la impresión de que nadie los había tocado en años. Fue entonces cuando miré la hora. 3:17. No ocurrió nada al principio, ningún ruido, ningún cambio brusco, ninguna señal evidente de que algo estuviera sucediendo. Pero al bajar la mirada hacia la mesa que tenía delante, lo vi. Un libro que no estaba allí unos segundos antes, oscuro, sin título, colocado exactamente en el centro, como si alguien lo hubiera dejado para que yo lo encontrara. Y en ese momento, sin saber muy bien por qué, entendí que no debería abrirlo. Pero lo hice. No ocurrió nada en el instante en el que abrí el libro, y durante unos segundos incluso llegué a sentir una especie de decepción absurda, como si una parte de mí hubiera esperado encontrar algo inmediato, una señal clara que justificara todo lo que había construido en mi cabeza durante los últimos días. Pero lo único que encontré fueron páginas en blanco, completamente vacías,
sin texto, sin símbolos, sin ningún tipo de contenido que explicara por qué aquel objeto estaba allí, apareciendo exactamente a la hora que indicaba aquel papel en el tablón. Recuerdo haber pasado varias páginas con lentitud, esperando que algo cambiara, que alguna palabra apareciera de repente, que ocurriera algo que rompiera aquella normalidad inquietante. Pero no sucedió nada, y tras unos segundos más lo cerré, sintiéndome ligeramente ridícula por haber venido hasta allí por algo que aparentemente no era más que una coincidencia sin sentido. Volví a dejar el libro exactamente donde lo había encontrado y salí de la biblioteca sin mirar atrás, convencida de que todo había sido producto de mi propia sugestión, de haberle dado demasiada importancia a algo que no la tenía. Y durante el camino de vuelta a casa intenté no pensar en ello, obligándome a centrarme en cualquier otra cosa que no fuera aquella sensación extraña, que pese a todo seguía acompañándome. Fue al llegar a mi habitación cuando todo cambió. El móvil empezó a vibrar en cuanto cerré la puerta. No era un número guardado, no tenía identificación, y durante unos segundos dudé si contestar o no, observando la pantalla mientras el sonido insistente llenaba el silencio de la habitación, hasta que finalmente deslicé el dedo y acerqué el teléfono al oído, esperando escuchar cualquier cosa, menos lo que realmente ocurrió. Al otro lado no hubo saludo, no hubo presentación, solo una respiración, lenta, irregular, demasiado cercana. Durante unos segundos no dije nada, esperando que la otra persona hablara primero, que aquello se convirtiera en una llamada equivocada o en alguna broma de mal gusto. Pero la respiración continuó, constante, sin variar, como si quien estuviera al otro lado no necesitara decir nada más. Y entonces la voz apareció, distorsionada, artificial, como si intentara imitar una voz humana sin conseguirlo del todo. «Tienes 24 horas». La frase fue corta, directa, sin emoción, pero lo que realmente me hizo reaccionar no fue lo que dijo, sino la forma en la que lo dijo, como si no estuviera hablando conmigo, sino repitiendo algo que ya había sido dicho muchas veces antes. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, esperando que volviera a sonar, que apareciera algún tipo de explicación, pero no ocurrió nada. Y durante unos minutos intenté convencerme de que no significaba nada, que alguien había decidido gastar una broma, que todo tenía una explicación lógica. Pero esa idea se rompió en el momento en el que recibí el segundo mensaje. Un simple texto, sin número, sin remitente, sin posibilidad de responder. Si no haces que alguien más abra el libro, ella pagará por ti. Tardé unos segundos en procesarlo, y cuando lo hice, sentí como algo dentro de mí se tensó de forma inmediata, porque justo debajo del mensaje había una imagen, una fotografía tomada desde lejos, oscura, granulada, pero lo suficientemente clara como para reconocer lo que estaba viendo. Mi casa, y en una de las ventanas, la silueta de mi madre. No dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentada en la cama, con el móvil entre las manos, mirando una y otra vez la imagen que había recibido, ampliándola, reduciéndola, buscando algún detalle que me dijera que era falsa, que todo aquello era una broma elaborada. Pero cada vez que lo hacía encontraba algo nuevo que confirmaba lo contrario. Un reflejo en el cristal, una sombra mal colocada, una postura demasiado natural como para haber sido captada al azar. Aquello era real. Y lo sabían. Sabían dónde vivía. Sabían quién era importante para mí. Y lo peor de todo, sabían que había abierto el libro. Las horas empezaron a pasar de forma extraña, como si el tiempo no avanzara de manera normal, como si cada minuto pesara más que el anterior. Y durante ese tiempo intenté encontrar una solución que no implicara hacerle eso a otra persona, una alternativa que no estuviera escrita en ese mensaje, algo que me permitiera salir de aquello sin convertir a alguien más en lo mismo en lo que yo me había convertido. Pero no había nada, ni información en Internet, ni referencias, ni una sola pista que indicara que aquello hubiera ocurrido antes, como si todo estuviera diseñado para que solo hubiera una salida. A media tarde intenté llamar a mi madre. No respondió. Lo intenté otra vez y otra.
hasta que finalmente contestó. Su voz sonaba normal, demasiado normal, como si nada estuviera pasando, como si no hubiera nadie observando desde fuera de su casa. Intenté decirle que tuviera cuidado, que no abriera la puerta a nadie, que cerrara bien las ventanas, pero no supe cómo explicarlo sin sonar completamente fuera de lugar, sin provocar una reacción que pudiera empeorar las cosas. Así que terminé diciendo algo genérico, algo vacío, colgando la llamada con una sensación mucho peor que antes, porque ahora sabía que no podía protegerla, solo podía retrasarlo. Y el tiempo seguía avanzando. A las 2:48 ya estaba de nuevo en la universidad. El campus estaba completamente vacío, más que la noche anterior, más silencioso, como si el lugar supiera lo que iba a pasar. Entré en la biblioteca sin pensarlo demasiado, con la mente fija en una única idea que llevaba horas intentando evitar. No había otra forma. A las 3:17 el libro volvió a aparecer, en el mismo sitio, esperando, pero esta vez no estaba sola. Había alguien más en la sala, una chica sentada al fondo, con apuntes abiertos, concentrada, ajena a todo lo que estaba ocurriendo. Durante unos segundos me quedé inmóvil, observándola, sintiendo cómo algo dentro de mí se resistía a dar el siguiente paso, como una parte de mi mente intentaba encontrar una excusa, una razón para no hacerlo. Pero entonces recordé la imagen, la ventana, la silueta, y supe que ya había esperado demasiado. Caminé hacia ella, lentamente, controlando cada paso, cada palabra, cada gesto. Le dije que estaba buscando un libro, que creía que podía ayudarme con un trabajo, que no estaba segura de si era el correcto, pero que quizá ella podría echarle un vistazo. Dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. Se levantó, se acercó, miró el libro y lo abrió. No ocurrió nada, igual que la primera vez, pero yo ya sabía que no hacía falta. Retrocedí un paso, luego otro, sintiendo cómo algo invisible se desprendía de mí, como una presión que desaparecía lentamente, como si el peso que llevaba encima durante las últimas horas dejara de existir poco a poco. Había terminado, o eso creía. Salí de la biblioteca sin mirar atrás, sin decir nada más, sin detenerme, y no volví. Nunca. Durante días intenté convencerme de que todo había acabado, de que había sido una experiencia aislada, de que no volvería a ocurrir. Pero una semana después, mientras caminaba por el mismo pasillo donde había visto aquel tablón por primera vez, algo llamó mi atención. El papel ya no estaba. En su lugar había otro, más limpio, más reciente, con una letra diferente, pero el mensaje era exactamente el mismo. Si entras en la biblioteca a las 3:17, no saldrás siendo la misma persona. Me quedé mirándolo durante unos segundos y entonces entendí algo que no había querido aceptar hasta ese momento. Yo no había roto nada, solo había pasado el turno. Si te gustan estas historias, suscríbete y dime en comentarios qué harías tú en su lugar. Nunca pensé que un simple trozo de papel mal pegado en un tablón de anuncios pudiera cambiar por completo la forma en la que entendía la realidad. Pero aquella noche, mientras caminaba por el pasillo casi vacío de la universidad, lo vi sin buscarlo, como si hubiera estado esperándome exactamente en ese lugar, entre anuncios de clases particulares, trabajos temporales y eventos que nadie recordaba ya, un papel más oscuro que los demás, ligeramente doblado por las esquinas, con un texto escrito a mano que destacaba por encima de todo lo demás, no por lo que decía exactamente, sino por la sensación extraña que provocaba al leerlo con detenimiento. Si entras en la biblioteca a las 3:17, no saldrás siendo la misma persona. Recuerdo haberme quedado mirándolo más tiempo del necesario, intentando encontrarle sentido, alguna lógica, alguna intención detrás que lo convirtiera en una simple broma universitaria, pero no había nada más, ninguna firma, ningún símbolo, ninguna indicación que explicara quién lo había escrito o por qué alguien se tomaría la molestia de colocar algo así en un lugar donde la mayoría de estudiantes apenas se detenían a mirar.
Durante días, aquel mensaje se quedó dando vueltas en mi cabeza de forma constante, apareciendo en momentos absurdos, mientras estudiaba, mientras caminaba hacia casa, incluso antes de dormir, como si una parte de mi mente se negara a olvidarlo, como si hubiera algo en esas palabras que no terminaba de encajar, algo que no parecía escrito al azar. No se lo conté a nadie al principio. Sabía perfectamente cuál sería la reacción: risas, bromas, algún comentario sarcástico sobre leyendas absurdas de universidad y poco más, así que decidí ignorarlo, seguir con mi rutina, convencerme de que no era nada importante. Pero no funcionó. Cada vez que pasaba por ese pasillo, mi mirada se desviaba automáticamente hacia el tablón y el papel seguía allí, inmóvil, exactamente igual, como si nadie lo hubiera tocado, como si solo existiera para mí. Fue una noche cualquiera cuando decidí comprobarlo. No había pasado nada especial ese día, ni estaba especialmente aburrida, ni buscaba emociones fuertes, simplemente quería dejar de pensar en ello, demostrarme a mí misma que no había nada detrás de aquel mensaje y poder olvidarlo de una vez. Esperé hasta que el campus quedó prácticamente vacío. Las luces seguían encendidas, pero el silencio ya no era el mismo que durante el día. Era más profundo, más pesado, como si el lugar cambiara ligeramente cuando desaparecía el ruido constante de la gente. Miré la hora varias veces antes de salir de mi habitación. 2:41, 2:56, 3:08, y cuando finalmente crucé la puerta de la biblioteca, el reloj de mi móvil marcaba exactamente las 3:15. El interior estaba completamente vacío. No había nadie en recepción, ninguna luz encendida más allá de las necesarias, ningún sonido que indicara la presencia de otra persona, solo el leve zumbido eléctrico del sistema de iluminación y el eco casi imperceptible de mis propios pasos sobre el suelo. Durante unos segundos dudé, no porque esperara encontrar nada, sino porque por primera vez desde que había visto aquel papel sentí que quizá no debería estar allí en ese momento, que había cruzado una línea invisible que hasta entonces había ignorado por completo. Pero ya era tarde para echarse atrás. Avancé entre las estanterías lentamente, observando cómo las sombras se alargaban entre los pasillos, cómo la luz parecía apagarse a medida que me alejaba de la entrada, hasta que encontré una zona en la que nunca había estado antes, una sección más antigua, con libros que no reconocía, cubiertos por una capa de polvo tan uniforme que daba la impresión de que nadie los había tocado en años. Fue entonces cuando miré la hora. 3:17. No ocurrió nada al principio, ningún ruido, ningún cambio brusco, ninguna señal evidente de que algo estuviera sucediendo. Pero al bajar la mirada hacia la mesa que tenía delante, lo vi. Un libro que no estaba allí unos segundos antes, oscuro, sin título, colocado exactamente en el centro, como si alguien lo hubiera dejado para que yo lo encontrara. Y en ese momento, sin saber muy bien por qué, entendí que no debería abrirlo. Pero lo hice. No ocurrió nada en el instante en el que abrí el libro, y durante unos segundos incluso llegué a sentir una especie de decepción absurda, como si una parte de mí hubiera esperado encontrar algo inmediato, una señal clara que justificara todo lo que había construido en mi cabeza durante los últimos días. Pero lo único que encontré fueron páginas en blanco, completamente vacías, sin texto, sin símbolos, sin ningún tipo de contenido que explicara por qué aquel objeto estaba allí, apareciendo exactamente a la hora que indicaba aquel papel en el tablón. Recuerdo haber pasado varias páginas con lentitud, esperando que algo cambiara, que alguna palabra apareciera de repente, que ocurriera algo que rompiera aquella normalidad inquietante. Pero no sucedió nada, y tras unos segundos más lo cerré, sintiéndome ligeramente ridícula por haber venido hasta allí por algo que aparentemente no era más que una coincidencia sin sentido. Volví a dejar el libro exactamente donde lo había encontrado y salí de la biblioteca sin mirar atrás, convencida de que todo había sido producto de mi propia sugestión, de haberle dado demasiada importancia a algo que no la tenía. Y durante el camino de vuelta a casa intenté no pensar en ello, obligándome a centrarme en cualquier otra cosa que no fuera aquella sensación extraña, que pese a todo seguía acompañándome. Fue al llegar a mi habitación cuando todo cambió. El móvil empezó a vibrar en cuanto cerré la puerta. No era un número guardado, no tenía identificación, y durante unos segundos dudé si contestar o no,
observando la pantalla mientras el sonido insistente llenaba el silencio de la habitación, hasta que finalmente deslicé el dedo y acerqué el teléfono al oído, esperando escuchar cualquier cosa, menos lo que realmente ocurrió. Al otro lado no hubo saludo, no hubo presentación, solo una respiración, lenta, irregular, demasiado cercana. Durante unos segundos no dije nada, esperando que la otra persona hablara primero, que aquello se convirtiera en una llamada equivocada o en alguna broma de mal gusto. Pero la respiración continuó, constante, sin variar, como si quien estuviera al otro lado no necesitara decir nada más. Y entonces la voz apareció, distorsionada, artificial, como si intentara imitar una voz humana sin conseguirlo del todo. «Tienes 24 horas». La frase fue corta, directa, sin emoción, pero lo que realmente me hizo reaccionar no fue lo que dijo, sino la forma en la que lo dijo, como si no estuviera hablando conmigo, sino repitiendo algo que ya había sido dicho muchas veces antes. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, esperando que volviera a sonar, que apareciera algún tipo de explicación, pero no ocurrió nada. Y durante unos minutos intenté convencerme de que no significaba nada, que alguien había decidido gastar una broma, que todo tenía una explicación lógica. Pero esa idea se rompió en el momento en el que recibí el segundo mensaje. Un simple texto, sin número, sin remitente, sin posibilidad de responder. Si no haces que alguien más abra el libro, ella pagará por ti. Tardé unos segundos en procesarlo, y cuando lo hice, sentí como algo dentro de mí se tensó de forma inmediata, porque justo debajo del mensaje había una imagen, una fotografía tomada desde lejos, oscura, granulada, pero lo suficientemente clara como para reconocer lo que estaba viendo. Mi casa, y en una de las ventanas, la silueta de mi madre. No dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentada en la cama, con el móvil entre las manos, mirando una y otra vez la imagen que había recibido, ampliándola, reduciéndola, buscando algún detalle que me dijera que era falsa, que todo aquello era una broma elaborada. Pero cada vez que lo hacía encontraba algo nuevo que confirmaba lo contrario. Un reflejo en el cristal, una sombra mal colocada, una postura demasiado natural como para haber sido captada al azar. Aquello era real. Y lo sabían. Sabían dónde vivía. Sabían quién era importante para mí. Y lo peor de todo, sabían que había abierto el libro. Las horas empezaron a pasar de forma extraña, como si el tiempo no avanzara de manera normal, como si cada minuto pesara más que el anterior. Y durante ese tiempo intenté encontrar una solución que no implicara hacerle eso a otra persona, una alternativa que no estuviera escrita en ese mensaje, algo que me permitiera salir de aquello sin convertir a alguien más en lo mismo en lo que yo me había convertido. Pero no había nada, ni información en Internet, ni referencias, ni una sola pista que indicara que aquello hubiera ocurrido antes, como si todo estuviera diseñado para que solo hubiera una salida. A media tarde intenté llamar a mi madre. No respondió. Lo intenté otra vez y otra, hasta que finalmente contestó. Su voz sonaba normal, demasiado normal, como si nada estuviera pasando, como si no hubiera nadie observando desde fuera de su casa. Intenté decirle que tuviera cuidado, que no abriera la puerta a nadie, que cerrara bien las ventanas, pero no supe cómo explicarlo sin sonar completamente fuera de lugar, sin provocar una reacción que pudiera empeorar las cosas. Así que terminé diciendo algo genérico, algo vacío, colgando la llamada con una sensación mucho peor que antes, porque ahora sabía que no podía protegerla, solo podía retrasarlo. Y el tiempo seguía avanzando. A las 2:48 ya estaba de nuevo en la universidad. El campus estaba completamente vacío, más que la noche anterior, más silencioso, como si el lugar supiera lo que iba a pasar. Entré en la biblioteca sin pensarlo demasiado, con la mente fija en una única idea que llevaba horas intentando evitar. No había otra forma. A las 3:17 el libro volvió a aparecer, en el mismo sitio, esperando, pero esta vez no estaba sola. Había alguien más en la sala, una chica sentada al fondo, con apuntes abiertos, concentrada,
ajena a todo lo que estaba ocurriendo. Durante unos segundos me quedé inmóvil, observándola, sintiendo cómo algo dentro de mí se resistía a dar el siguiente paso, como una parte de mi mente intentaba encontrar una excusa, una razón para no hacerlo. Pero entonces recordé la imagen, la ventana, la silueta, y supe que ya había esperado demasiado. Caminé hacia ella, lentamente, controlando cada paso, cada palabra, cada gesto. Le dije que estaba buscando un libro, que creía que podía ayudarme con un trabajo, que no estaba segura de si era el correcto, pero que quizá ella podría echarle un vistazo. Dudó, solo un segundo, pero fue suficiente. Se levantó, se acercó, miró el libro y lo abrió. No ocurrió nada, igual que la primera vez, pero yo ya sabía que no hacía falta. Retrocedí un paso, luego otro, sintiendo cómo algo invisible se desprendía de mí, como una presión que desaparecía lentamente, como si el peso que llevaba encima durante las últimas horas dejara de existir poco a poco. Había terminado, o eso creía. Salí de la biblioteca sin mirar atrás, sin decir nada más, sin detenerme, y no volví. Nunca. Durante días intenté convencerme de que todo había acabado, de que había sido una experiencia aislada, de que no volvería a ocurrir. Pero una semana después, mientras caminaba por el mismo pasillo donde había visto aquel tablón por primera vez, algo llamó mi atención. El papel ya no estaba. En su lugar había otro, más limpio, más reciente, con una letra diferente, pero el mensaje era exactamente el mismo. Si entras en la biblioteca a las 3:17, no saldrás siendo la misma persona. Me quedé mirándolo durante unos segundos y entonces entendí algo que no había querido aceptar hasta ese momento. Yo no había roto nada, solo había pasado el turno. Si te gustan estas historias, suscríbete y dime en comentarios qué harías tú en su lugar.